Señor, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, te damos tantas gracias porque tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque nunca, Señor, nunca han decaído tus misericordias y nunca se ha agotado tu gracia. Entonces, mi Dios, ayúdanos al día de hoy poder entender tu palabra, poder comprender qué es lo que quieres enseñarnos, Dios, y ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, y a vivir a tu manera, Señor, como tú eres todo el tiempo. Te lo rogamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, como te decía, el título del mensaje de hoy es A la manera de Dios, porque esencialmente vamos a ver esto en la vida de José y vamos a ver un llamado en nuestra propia vida a actuar no siguiendo a nuestras corrientes, no siguiendo a nuestra ideología propia, no siguiendo a nuestros temores, sino siguiendo a lo que Dios es y a lo que Dios nos enseña. Entonces, puntualmente vamos a ver 4 cosas en Génesis 43, que es, número 1, cuando la voluntad de Dios sobrepasa o rebasa la mía. 2, la perspectiva de Jacob, que también es tristemente muchas veces nuestra perspectiva. 3, temor versus gracia, para terminar con la manera de Dios. Entonces, Génesis capítulo 43, verso 1, nos dice que el hambre era grande en la tierra. Ahora, quiero que cheques esto. Desde el capítulo anterior hemos visto cómo los hermanos de José van y se presentan a comprar alimento, y todo un tema que Dios ha preparado durante años sobre cómo José va a llegar a ser el segundo del faraón, y Dios le va a mostrar todos sus sueños de la escasez de alimentos que va a haber, y le permite desarrollar todo un plan para administrar los recursos, para que cuando llega este momento es justamente Egipto quien tiene los recursos y es justamente José quien los administra. Vemos que los hermanos de José van. Hay un tema ahí en el que José los reconoce y por ahí se les acusa de espionaje y todo este tema con los costales y demás, que si no veniste la semana pasada, ahí puedes en internet ver la predicación que dio Gadiel respecto a esto. Y entonces, esta es la continuación de esta historia. Ahora ves que te dan un contexto inicial. Hay hambre en el pueblo, y el verso 2 nos dice que tanto Jacob como su familia ya se han acabado el alimento que trajeron de Israel, y se han acabado como toda esta provisión que tenían. Ahora quiero que pienses en esto. Probablemente Jacob pensaba que tenía lo suficiente como para salir de apuros y nunca más tener que enviar a sus hijos a Egipto o ir él o algo así. Pero aún así había hambre en la tierra. Ahora quiero que cheques esto. Probablemente cuando llegan los hijos de Jacob con sus sacos llenos de trigo y de alimento y todo este tema, Jacob dice: ok, esto va a ser como un impulso, va a ser un empujoncito, de aquí a esto lo administramos, vamos a hacer un colchoncito, vamos a sobrevivir a las vacas flacas, y pues vamos a confiar que en un poco de tiempo pues ya todo esté bien y la tierra esté produciendo trigo, y entonces ya no hay hambre, y la solución, como la situación va a estar mejor, vamos a estar bien, y pueda tener así como un chorro como de expectativas de la realidad. Y probablemente estar como ok, ya tengo suficiente, no necesito más volver a Egipto, ¿no? Ahora esto está medio gacho, porque si tú te acuerdas de lo que estudiamos la semana pasada, uno de sus hijos se queda prisionero en Egipto como una especie de garantía de los alimentos y todo este tema, y de la promesa que hacen de llevar al hermano menor y demás. Pero probablemente Jacob ni siquiera está esperando que Simeón siga vivo, porque, o sea, piensa en esto. Tú y yo sabemos que estaba con José, y que José era su hermano, y que José era el hijo de Jacob y todo este tema, y que Dios había planeado, porque lo hemos leído en la Biblia. Pero Jacob no tenía esta esperanza que tú y yo tenemos. Jacob lo único que sabía es que un gobernador de otro país tenía prisionero a su hijo. Así, tal cual. Entonces no juzgues a Jacob, pero probablemente él no tenía como esta intención o esperanza de recuperar a Simeón. Probablemente también por todo lo que Jacob había vivido. Pues imagínate este punto en el que Jacob se encuentra. La última, o sea, cuando sus hijos estaban fuera, envía a José a buscarlos, y regresan los hijos y no regresa José. Y después, cuando manda a sus hijos a buscar alimento, uno de ellos no regresa. Y ha perdido ya a 2 hijos.
Ahora, si tú eres papá, tú sabes que eso no es una cosa menor. Y este es este tipo de textos que si tú y yo leemos así de rápido, podemos pasar por alto detalles profundos que nos permiten ver muchas cosas acerca del carácter de Dios y muchas cosas acerca de nuestro propio carácter, la deficiencia del mismo y las necesidades que tenemos. Pero entonces chécate esto. Jacob está en esta situación de hambre, de crisis, de necesidad. Y probablemente para este punto, Jacob ya pasó como un tiempo en el que quizá había orado y había clamado y había suplicado a Dios que le resolviera el hambre. ¿Por qué? Porque la voluntad de Jacob no era volver a enviar a sus hijos a Egipto. Él quería salir del asunto ahí donde estaba y era como, te lo puedes imaginar probablemente como, Señor, ¿qué onda contigo? Señor, por favor, resuelve esto. No tengo con qué darle de comer a mis hijos, no tengo comida para mis nietos, no hay para los animales, la tierra no está produciendo. Señor, sácame de aquí. Probablemente para este punto, Jacob ya hasta se había frustrado y cansado, haciéndose esta pregunta: Dios, ¿qué acaso no me escuchas? Señor, hay hambre. ¿Te has encontrado en ese punto como Jacob? Yo he estado ahí. Pero Señor, ¿qué onda, Dios? Así, y hasta a lo mejor te armas un drama de: Señor, pero es que ¿qué no ves que estoy sufriendo? ¿Qué no ves que tu hijo sufre? ¿Qué no ves que tus hijos, que mis nietos, Señor, quizá hasta Jacob se había hecho esta pregunta que en algún punto nos hemos hecho de: Dios, ¿neta estás ahí? Vuelvo al tema, ¿por qué? No por juzgar a Jacob, pero quizá porque ya no tenía esta esperanza. Te digo, él pensaba que posiblemente Simeón ya estaba muerto y que mandara a sus hijos una vez más a Egipto era que otro de ellos no regresara, en este caso Benjamín, que era el más pequeño, el que estaba pidiendo el gobernador de Egipto. Probablemente para Jacob era un tema como: ok, ya perdí 2 hijos, perder un tercer hijo, no quiero arriesgarme, no quiero enviar. Entonces la voluntad de Jacob no era ir a Egipto, no era enviar a sus hijos de Egipto. Pero vamos a ver en la palabra de Dios y más adelante en siguientes capítulos también que sí era la voluntad de Dios. No solamente que fuese Benjamín a Egipto, sino que fuesen todos a Egipto y que pasase el pueblo de Israel 400 años allí siendo esclavos. Y tú dices: ¿qué onda con eso? Sí, también eso era parte de la voluntad de Dios, porque Dios tenía un plan soberano y perfecto para eso, tal como Dios tiene un plan soberano y perfecto para nosotros. Pero como te digo, con todo y esto, con todas las ideas turbulentas y de ansiedad que pudiese estar experimentando Jacob en su cabeza, la voluntad de Dios era que sus hijos fueran a Egipto. Y Dios lo lleva hasta este punto donde ya no se trata de la voluntad de Jacob, porque simple y sencillamente Jacob no tiene opciones. Es la voluntad de Dios y nada más. Jacob está en un punto en el que tiene que decidir entre enviar a sus hijos o morir de hambre, y que sus nietos también mueran de hambre, y que la gente que está con él muera de hambre, y que todo su pueblo muera de hambre. Y Dios se encarga de llevarlo a este punto donde ya no se trata de Jacob, sino que únicamente está la voluntad de Dios. Y nuestra vida un montón de veces es así, un chorro de veces, ¿sabes? Probablemente entre temas de preguntarnos, ¿no? O sea, como ver la situación y decir: Dios, ¿sí me escuchas? ¿Sí estás ahí? ¿Neta no quieres resolver mi situación? ¿Neta no quieres ayudarme? O sea, entre estas dudas existenciales y entre también tal vez como el temor que tenemos a volver a sufrir las cosas que nos han lastimado, entre el terror que sentimos por volver a sufrir, entre el no querer experimentar ciertas cosas que ya pasaron y decir como: híjole, es que yo creo que si hago esto me va a ir de tal forma. Entonces tienes tal expectativa y tienes tal pensamiento y tal prejuicio que el miedo te impide avanzar. Y ojo, o sea, no es un tema como de juzgarte, ¿sabes? O algo así. O tampoco de minimizar el dolor, porque muchas veces vivimos cosas que el simple hecho de pensarlas nos hacen
tener temor. Yo recuerdo muy bien el efecto que causó en mi familia la muerte de mi hermano. Y no es una sensación que quiero volver a vivir. Entonces el temor en este momento está invadiendo la cabeza de Jacob. Como hacer lo que sea por evitar que se repita la situación que él teme. Y no querer confiar y no querer entregar y no querer avanzar y no querer caminar. Y sabes, es curioso porque Dios nos va a mostrar a través de muchas cosas, como se lo muestra Jacob, que Él muchas veces es justamente ahí, en el momento de mayor temor, donde vamos a aprender a confiar en Dios. Que es justamente cuando tú y yo estamos a la mitad de la montañota que Dios quiere que escalemos en fe, que vamos a ser ejercitados, que vamos a aprender, que vamos a disfrutar a Dios como no le habíamos disfrutado antes, que le vamos a conocer de formas distintas, que vamos a experimentar sus atributos, que vamos a experimentar su cuidado, que vamos a experimentar quién es Él. Muchas veces, no sé si te pasa, a mí me pasa un chorro de veces, cuando el pastor Quique está predicando y de repente empieza a contar de sus casos de consejería, o dice un caso que esto, y yo estoy ahí sentado donde estás tú, no manches. O sea, ¿cómo esta familia pudo superar que al marido le dio cáncer a los 35 años? O sea, ¿cómo estos papás tan jóvenes pueden soportar que su hijo de 6 años esté en el hospital? Y dices, ¿cómo pasa eso? Y no sé si has escuchado, pero el común denominador es que te dicen, he experimentado a Dios de una forma que nunca lo había experimentado. Y tú dices, ¿cómo le haces? Y es porque hay situaciones que para ti, para mí simplemente son inimaginables. Yo no me veo otra vez atravesando la muerte de mi hermano. Es una cosa que dices, no quiero volver a pasar por ahí. Pero puedes ver cómo Dios, en el momento que lo necesitas, te da la gracia que necesitas. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque cada mañana las necesitamos. Y Dios es el mismo. Y Jacob va a aprender eso. Tú y yo vamos a aprender eso. La idea es que tú y yo podamos disfrutar de ese Dios. Que podamos experimentar un Dios que es fiel y que es misericordioso. Y que sabe que tú y yo no podemos transitar esta vida por nosotros mismos, y que nos ha dejado su Espíritu Santo, y que nos ha dejado el camino escrito tal cual, para que tú y yo podamos ver acerca de la persona de Jesús y conocerle y disfrutarle, aún cuando en nuestro razonamiento lógico no cabe. Ese es el Dios de la Biblia, y Jacob está a punto de experimentar eso. Ahora chécate, verso 3. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto. No vas a ver mi rostro si no traes a tu hermano. Y esta onda de ánimo resuelto, en la TLA lo dice así: el gobernador de Egipto claramente nos dijo que no va a recibirnos si no llevamos a nuestro hermano. O sea, esencialmente le dicen, nos lo dejó clarititito, así más claro que el agua, ¿no? No van a ver mi rostro si no llevamos a tu hermano. Pero ¿sabes? El verso 5 dice, si nos das a mi hermanito y lo llevamos, vamos y compramos alimento. Y el verso 6 puedes ver la perspectiva que tiene Jacob acerca de esto. Y él dice, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando a este hombre que teníais otro hermano? En la TLA ves que Jacob les dice, ¿por qué me causan tantos problemas? Una mamá mexicana diría, ¿otra vez? Lo mismo de siempre. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Y obviamente podemos ver que ese era un tema sensible en esta familia. Ahora, quiero que pienses en esto. El pastor Quique lo mencionó cuando predicó esta porción donde venden a José y todo este tema. ¿Te acuerdas? Ellos venden a José y les dan 20 piezas de plata. Entonces ellos regresan con su papá con la ropa así toda manchada de sangre y toda rota, y le dicen, no, pues mira, nos encontramos esto, un animal se comió a tu hijo, algo pasó y ahí está.
Y Quique decía, o sea, imagínate qué pensaba Jacob cuando de repente era como, pues se comía a tu hijo y lo que sea, y luego lo veía uno con tenis nuevos, ¿no? Y el otro traía una chamarra Adidas, ¿no? Y así como sus tenis de 8,000 pesos y así, o sea, como, y dices, ¿qué onda con estos cuates, no? Probablemente esa era una discusión que en la cabeza de Jacob había dado un chorro de vueltas. ¿Y si no se lo comió un animal? ¿Y si me engañaron? Quienes hemos pasado por la muerte de alguien cercano, ¿sabes eso? Que a veces estás con esta angustia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué pasó? Peor aún cuando es un tema de secuestro y tienes esta ansiedad de decir, ¿sigue vivo? ¿Dónde estará? ¿Qué estará pasando? Y este era el tipo de ideas que rondaban la cabeza de Jacob durante años. Durante años. Ahora puedes ver que en cierto sentido hay un tema, hay como un tema de culpa de Jacob hacia sus hermanos. Por eso les dice, o sea, ¿por qué me hicieron tanto mal? ¿Por qué me causas problemas? ¿Por qué me haces esto? Esencialmente sí, Jacob está pensando en él, pero no solo está pensando en él. Su perspectiva es tu culpa. Es culpa de alguien más. Él no está buscando a Dios. Él no está buscando qué puede aprender de la situación o qué es lo que Dios le quiere mostrar. Él está buscando quién es el culpable. ¿Te has encontrado ahí? La neta. Es que yo me enojo porque tú. Es que tú me dijiste, es que tú hiciste, es que tú, es que ustedes. Esa es la perspectiva que tiene Jacob. Tú te decías, en su amargura por la muerte de José, ¿no? ¿Cuántas veces se ha preguntado esto? ¿Por qué me causan tantos problemas? Y el verso 8 es una joya. Chécate. Verso 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y esto está brutal porque esta es la primera vez que vemos algo bueno de Judá. Es la primera vez que vemos una buena actitud en él. ¿Qué habíamos visto en él antes? Que él fue el que dio la idea para vender a José en Génesis 37, y en Génesis 38 ves que se acuesta con Tamar, su nuera, y que después cuando se entera de que Tamar está embarazada, la quiere quemar viva hasta que sabe que el bebé era suyo. Entonces dice, como que siempre no la quemen. Y ves entonces en Judá un cuate gandalla, abusivo, ventajoso, de doble moral, básicamente. Y ves a este hombre parándose delante de su padre y diciéndole, ¿sabes qué? Yo te respondo por él. Si yo no te lo traigo, yo voy a ser el culpable siempre. Yo doy mi palabra, yo pongo mi vida por la suya. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la vida de un hombre para que llegues de este punto de ser el canalla de capítulo 37 y 38 a ser el hombre de los pantalonzotes de capítulo 43? Me encanta que la Biblia no nos da un paso a paso de la vida de Judá. Como entonces Judá hizo esto y después así tal cual, exactito. Porque si no, tú y yo con tendencia farisea diríamos como, a ver, ya lo cumplí, B ya lo cumplí, C ya lo cumplí, ya está, ya estoy armado, soy el mejor cristiano de todos. ¿Sabes qué es lo que llevó a Judá a este cambio? Que hasta este punto han pasado aproximadamente 20 años desde que decidieron vender a José. ¿Tú te imaginas todo lo que Dios puede tratar con un hombre en ese tiempo? Mi amigo, no se trata de velocidad y de los to-dos que puedas marcar en tu listita. Se trata de fidelidad a Dios, se trata de caminar con Él, se trata de experimentarle, de conocerle, de disfrutarle. Y a pesar también de que muchas veces vas a estar en el camino y vas a estar como súper confundido, Dios no está confundido. Dios sabe lo que está haciendo contigo, conmigo. Y Dios nos lleva así, paso a paso, paso a paso. A Judá lo llevó durante 20 años. Ahora, ¿en esos 20 años Judá fue perfecto? No.
¿Judá es perfecto en este momento ya? Tampoco. Pero comienzas a ver signos vitales, comienzas a ver evidencias de cambio, evidencias de transformación por la obra que solamente Dios puede hacer. Entonces Dios se encarga de todo este tiempo con Judá. Y quiero que notes algo, mi amigo. ¿Te acuerdas cómo empieza el capítulo? Verso 1. El hambre era grande en la tierra. El momento de mayor cordura de Judá no vino en un oasis. No vino cuando estaba de vacaciones en un resort, en la playa, en un tiempo compartido. No vino en un momento de calma. No vino cuando él estaba pleno y cuando le habían dado bonos en su trabajo y le habían aumentado el sueldo y le habían autorizado su crédito de casa y había por fin comprado su coche. El momento de mayor cordura de Judá vino cuando el hambre era grande en la tierra. Porque te repito, es ahí donde tú y yo no tenemos opciones, cuando realmente podemos decir: Señor, si no eres tú, no hay de otra. Y a Dios le encanta ese escenario en el cual solo es Él. ¿Qué pasa con nosotros? A nosotros no nos agrada ese escenario, porque nos gusta tener el control. Por eso nos encantan estos aparatitos, porque le picas y hace lo que tú quieres. Nos fascina eso. Pero Dios se va a encargar de ponernos en situaciones que nos saquen de control y que nos muestren que Él es la opción. Ojo, no la mejor opción, la opción. Punto. Entonces Dios hace esto con Judá y con Jacob y con toda esta familia. Y en este momento de crisis, en este momento de necesidad, puedes ver a un hombre siendo transformado y dependiente. ¿Entiendes ahora cuál es el sentido de tus crisis? ¿Entiendes ahora por qué Dios ha permitido lo que ha permitido en tu vida? ¿Entiendes ahora qué es lo que Dios está haciendo? Dios te está transformando. Pero Marcelino, es que me duele, es que no me gusta. A mí tampoco. Pero Hebreos nos habla acerca de Jesús y nos dice que Él, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hebreos 5:8. Si Jesús tuvo algo útil y bueno a través del camino que Dios le hizo pasar, ¿qué te haría pensar que para ti, para mí no? ¿Qué nos haría pensar que con nosotros es diferente? También necesitamos ser formados, también necesitamos ser estirados, también necesitamos crecer y conocer y disfrutarle y aprender a confiar en Él. Es bien fácil confiar cuando la cuenta de banco está llena. Es bien fácil confiar cuando hay salud. Pero en el momento de gran hambre es cuando llega este momento de gran disfrute. No sé si te pasa, pero cuando has dicho esta frase, estás comiendo algo, lo que sea. Olvídate del corte acá súper, no, lo que sea. Estás comiendo algo y dices: hoy, no sé si es mi hambre o esto está delicioso. ¿Has dicho eso? Cuando tienes más hambre es cuando más disfrutas lo que te alimenta. Cuando tienes más necesidad de Dios, no tienes idea cómo lo disfrutas. Por eso es esta constante y no sabes cómo disfrutar a Dios, porque era cuando más lo necesitabas. La buena noticia, mi amigo, es que el cáncer se puede llevar a tu compañero de vida, pero no se puede llevar a Jesús, porque no hay absolutamente nada que te pueda separar del amor de Dios. Y esa es nuestra esperanza, mi amigo. Verso 11. Entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendra. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Jacob está en este plan de, pues ni modo, es lo que hay. Si no hay otra opción, si no queda más que hacer, es hacer esto, morir.
Pues dale. Y da la instrucción: tomen de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llévenle a aquel varón un regalo. Y este es Jacob siendo Jacob. ¿Te acuerdas en Génesis 32 y 33 cuando Jacob está a punto de este encuentro con Esaú, después de que Esaú ha estado molesto con él durante años? Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob como para ganar el favor de Esaú? ¿Clamar a Dios? No. Agarra y manda una caravana con regalos, como para ir apaciguando las aguas, ¿no? Y todavía así bien valiente pone a sus hijos y a sus esposas y él viene aquí, ¿no? Para decir como que míralas, ¿no? Y ya cuando las ve, ya es como que pasa ahí. Oh, hermano, y se va haciendo reverencia. Y es básicamente esto. Intenta comprar el favor del gobernador a través de regalos. Llévenle lo mejor de la tierra, miel, almendras, agarra lo mejor y llévaselo. Llévale un presente. Es como el abogado, digo, eso no pasa en México, pero si pasara, sería así, ¿no? Como el abogado que se la pasa dándole regalos al magistrado, por si en algún momento en un caso llegase a necesitar ayuda. Eso en México no pasa, pero si pasara se vería más o menos así, ¿no? Entonces tienes a este Jacob haciéndoles llevar regalos, y una cosa interesante, les dice: tomen el doble de dinero. Porque te acuerdas que en el capítulo pasado estudiamos que cuando ellos van a regresar, abren sus sacos y resulta que su dinero está ahí. Que básicamente como que no les cobraron y tiene ese tema como, ay, ahora van a decir que nos estamos robando y que somos espías. No. Y Jacob les dice: lleva el doble de dinero para que pagues lo anterior y pagues esto. Ahora, esto es interesante porque hay un simbolismo también ahí. Ellos son 10, por lo cual llevan 10 unidades de dinero. Pero al llevar el doble, llevan 20 unidades de dinero. ¿Por qué eso es interesante? Porque la palabra dinero que se utiliza ahí es la palabra hebrea keseb, que significa plata. Entonces, en esencia, ellos llevan 20 unidades de plata. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la última vez que se menciona que ellos tuvieron 20 unidades de plata en sus manos? Génesis 37, 28. Es la cantidad que les dieron por José. Ahora, con todo este tema del delirio de persecución que ellos tenían, que vimos en el capítulo pasado, cuando los encierran, ellos dicen: es por lo de José, nosotros escuchamos cuando nos rogaba por su vida. Con todo este delirio de persecución que los consume, imagínatelos en el viaje, llevando la misma cantidad de dinero, yendo al mismo lugar a donde habían llevado al hermano que ellos vendieron. ¿Tú te imaginas lo que pudieron haber pensado? Y esto nos muestra algo bien interesante. Nos muestra cómo las cuentas de Dios son exactitas. No es como que, y ellos llevaban 19 unidades de plata. Ellos llevaban 21 unidades de plata. 20. No más, no menos, perfectamente medido, exacto. Nos muestra un Dios ordenado, justo, que no tiene pérdidas. En cierto sentido es como si estuviesen llevando una especie de pago, ¿sabes? Y esto nos pone a pensar en esto. Por tu vida y por mi vida también hubo un pago exacto, perfecto y justo. No podíamos ser nosotros el pago, porque nos hubiésemos quedado cortos siempre. ¿Por qué? Porque Dios es santo, justo, perfecto, eterno. Y tú y yo no somos nada de eso. Entonces no hay forma en la que tú y yo podamos pagar. No hay moneda de cambio. Nuestra esperanza está en que el justo pago por nuestros pecados fue así: perfecto, exacto, justo, eterno, Jesús. Es la única forma en la que eso podía pasar. Es como Hebreos 7 describe a Jesús, de que tal sumo sacerdote nos convenía: santo, perfecto, sin mancha, hecho más sublime que los cielos. Y me encanta como ese texto me fascina, pero aparte como poder vivirlo aquí en Querétaro es muy rico, porque tú sabes, perdona a los que escuchan en línea, pero tú sabes que el Bajío tiene los mejores atardeceres, la neta. Perdona Ensenada. Pero, o sea, cuando tú ves al cielo,
Y a los colores, y ves así que en minutos pasa por naranja y luego es rosa y luego hay un tono moradito, pero se sigue viendo el azul de fondo del cielo y en minutos cambia y tienes este morado con estrellitas y dices, no manches, ¿qué onda con eso? Y la Biblia dice que Jesús es más sublime que eso, es más hermoso que eso. Todo lo que tú puedas ver aquí no se compara con la gloria y la belleza de nuestro Dios. Es una sombra de quién es el creador, de quién diseñó este universo, de quién está detrás de todo eso. Y ese Jesús más hermoso, más sublime que los cielos, ese Jesús fue el pago de nuestros pecados, mi hermano. Entonces tú y yo podemos tener esperanza. Tú y yo tenemos esa esperanza. Verso 15. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de la casa: lleva a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo a mediodía. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto de nuestros costales la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Chécate, José está siendo bueno, está siendo generoso. O sea, el cuate agarra a su siervo y dice: ve y prepárate la carnita asada, bro, van a comer conmigo. Y estos cuates tienen miedo. No, seguramente fue por el dinero, seguramente nos van a atacar, nos van a agarrar de esclavos, nos van a hacer algo malo. Pues estos cuates están tan paranoicos, tan atormentados por su propio pecado que les persigue, que no son capaces de ver la generosidad que alguien está teniendo con ellos, y no son capaces de ver la bondad, sino simplemente están temerosos, porque eso es lo que hace el pecado. Distorsiona nuestro entendimiento de tal modo que no vemos las cosas como realmente son, ni mucho menos como Dios quiere que las veamos, sino como nuestro propio temor nos hace verlas. Nos hace distorsionar la realidad. Y si bien hay un factor que tú puedes decir como: bueno, pues es que no saben que José es su hermano, no lo conocen. La desconfianza que ellos experimentan rebasa ese factor. Porque es un cuate que no les ha hecho nada, que les dio comida la primera vez que fueron, que los sacó de la celda en la que estaban la primera vez que fueron, que agarra y le dice a su siervo: llévalos a mi casa y prepárales la mesa porque yo voy a comer con ellos. Es esta paranoia y delirio de persecución que tienen por su propio pecado. Y sabes, así nos pasa también a nosotros. Te voy a contar una historia. Desde que yo era pequeño, siempre fui como bien bueno para la escuela. Y ahorita, o sea, antes de que digas: Marcelino orgulloso, déjame te cuento por qué te digo eso. Cuando estaba en la primaria era así, 10 tras 10, tras 10, tras 10, tras 10. Vaya, en quinto o sexto de primaria saqué mi primer 9. Y mi mamá, o sea, una depresión. O sea, no es neta, llegó llorando a la casa, así: es que sacó un 9, así, pero despedazada. Y el orgullo de mi mamá, si tú eres mamá y tienes un hijo de 10, o sea, el orgullo de mi mamá es que mi hijo es un genio, ¿no? Claro, o sea, genio de entre 10 alumnitos que había ahí, pero o sea, tú dile a una mamá que no y te metes en problemas. Pero el caso es que, como tú sabes, cuando tú tienes un ídolo, Dios se va a encargar ¿de qué? De quebrantarlo, exacto. Segundo de secundaria, tercer bimestre, Marcelino, niño de 10, y unos compañeros suyos le presentan el no entrar a clases. Ahora, como buen nerdo, no estaba entrenado en el arte de volarte las clases y panzar las materias, ¿verdad? Entonces, segundo de secundaria, tercer bimestre, 5 materias reprobadas. Así, de golpe. Yo me acuerdo, porque ya es que te dan las calificaciones antes de subirlas y de la boleta y todo esto, te van diciendo como, y pues aparte tú sabes, ¿no? Las tareas que entregaste, los exámenes, todo este tema.
Entonces siempre me decían mi mamá, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo te fue en español? Bien. ¿En literatura? Bien. ¿Biología? Bien. Y ese bimestre, ¿cómo te fue en biología? Pues yo creo que bien, como que a todos les ha ido mal, ¿no? Esa maestra es bien mala, los reprueba a todos. Vas como preparando el camino, ¿no? Llega el día de entrega de boletas y bro, yo estaba aterrado. Y entra mi mamá a la oficina a firmar boleta y yo así como todo preocupado, tan angustiado, así ya listo para irme a vivir a casa de mi abuelita, ¿no? Así. Y de repente sale mi mamá y no me dice absolutamente nada. Entonces me dice, vamos. Y me habló normal y yo así como, no estás enojada, no estás llorando, no me estás gritando, no quieres que me quede aquí a vivir en la basura, o sea, como, ¿no? Y no me dijo nada. Solo me agarró, nos fuimos de la escuela y dije, no, pues ahorita llegando a la casa van a volar las cosas y se va a poner histérica. Y no. Entró, se fue directo a la cocina y empezó a cocinar. Como si nada hubiese pasado. Y te lo prometo que yo tenía esta ansiedad que me estaba consumiendo. Dime algo, por favor. Córreme de la casa, no sé, haz algo. No. Se sienta a la mesa y empezamos a comer como si nada hubiese pasado. Todo tranquilo. Y te lo prometo que la gentileza de mi mamá me estaba matando. ¿Por qué? ¿Porque ella lo estaba haciendo para herirme? No. Porque mi propio pecado me hacía estar mal con ella. Ella no me regañó en ese momento. O sea, después nada más platicamos y me dijo, no tengo nada que decirte, tú sabes lo que hiciste, sabes lo que pasó, sabes que me lastimó, sabes lo que espero de ti, pero eres mi hijo y te amo, eso no ha cambiado. Entonces, esencialmente, su amor por mí no había cambiado. Me estaba alimentando porque nada había cambiado. Pero dentro de mí, mi propio pecado me estaba consumiendo. Y sabes, muchas veces por eso la gente no se acerca a Dios y por eso muchas veces no nos acercamos a Dios. Por eso estos cuates están viendo a la bondad de José como algo que les causa temor. Porque nuestro propio pecado nos consume. Nuestro propio pecado nos persigue. Porque la neta es que muchas veces en el fondo este pecado que nos impide disfrutar de Dios, que nos impide ver cómo es Él, que nos impide como ver su amor, muchas veces este pecado nos hace ir a una ansiedad tóxica, a un delirio así muy mal rock que no viene de Dios. Esta condenación proviene de falta de esperanza y ese no es el Dios de la Biblia. ¿Sabes qué sí es lo que viene de Dios? Su Espíritu Santo redarguyéndonos, llevándonos a un genuino arrepentimiento que nos permita disfrutar de la invitación de Jesús a recibir el perdón del Padre. Juan 16, 8 al 11, Romanos 5, 1. La condenación y la culpabilidad y esta ansiedad que hostiga provienen de una falta de esperanza, de una idea de no tengo remedio, no hay solución, no tengo perdón, no hay forma en la que yo me pueda relacionar con Dios. Y esa desesperanza produce esa ansiedad. Pero el genuino arrepentimiento que nos provee el Espíritu Santo provienen de ver a un Dios santo, de un Dios que es perfecto y que a la luz de quién es Él veo quién soy yo y digo no hay manera. Y entonces sí, se va a la basura este teatrito de la buena persona y esta idea de que mis buenas obras pueden compensar mis malas obras y que esto no sé qué y que el karma del universo, todo eso se va a la basura. Porque cuando yo veo cuán perfecto y genuino es Dios, no hay punto de comparación.
Y entonces sí puedo genuinamente arrepentirme. No tener este remordimiento de chin, qué malo que me cacharon. Chin, qué mala onda la consecuencia de mi maldad. Sino un arrepentimiento genuino. Lo que hice genuinamente estuvo mal porque Dios es perfecto. Lo que hice realmente estuvo mal porque no fallé contra mi esposa, no fallé contra mis hijos, no fallé contra mi iglesia, no fallé contra mis amigos, fallé contra un Dios que es perfecto y que siendo perfecto me ama a una basura como yo. Y cuando veo el amor de Dios, digo, el mío está pirata. Cuando veo el perdón de Dios, digo, ¿cuánto me falta para perdonar genuinamente? Cuando veo, me encanta como lo decía ayer Beltrán, o sea, cuando veo a Dios como un amigo y cómo es Él, yo estoy bien mediocre. ¿Te acuerdas? Lo vimos en Jeremías, cómo el pueblo de Israel pecaba y Dios les decía, vuélvete a mí, Israel, si te vuelves a mí va a haber gozo en las naciones. Cuando nuestros amigos pecan contra nosotros, pues ni quiero, ¿no? Pues que no me hable ya. Al rato se le pasa. ¿Te imaginas que Dios nos hiciera así? Al rato se le pasa. ¿Y se olvidará de ti? Dios no es así. Y tienes estos que han sido amigos desde la primaria, el kinder, así toda la vida, y al final por una ñoñería ya nunca más se hablan. Tienes familias que crecieron juntos y al final por una ñoñería ya no se hablan. Y ese no es el Dios de la Biblia. Entonces cuando veo realmente a la santidad de Dios, es cuando puedo ver a mi incapacidad. Y mi incapacidad me hace correr a Jesús. Porque, vuelvo al punto, Dios nos lleva a este momento en el cual Él es la única opción. Verso 19, chécate. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. ¿Te acuerdas que los habían confundido con espías? Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad venimos a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero es en su justo peso y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Chécate el 23. Él les respondió, paz a vosotros. No temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Chécate esto. Ellos están en este tema como de neta, nosotros no fuimos. Nosotros no veníamos a espiar, venimos a comprar y trajimos el dinero y estaba acá, pero lo trajimos de vuelta y trajimos más dinero para comprar. Y chécate esto. Un mayordomo egipcio, ojo, no un pastor, no un ultraprofeta apóstol de acá, estos caros que salen en televisión. Un mayordomo egipcio les dice, hey, tranqui, confía en Dios. Pasa a vosotros, Dios fue el que hizo esto. ¿Te das cuenta cuán distraídos podemos estar por el pecado? Este mayordomo ve las cosas con mucho más claridad y les dice, hey, ¿quién no confía en Dios? Dios fue el que permitió esto. Yo recibí su dinero. Y todavía les trae al hermano, al que todos como se preguntaban, ¿qué onda con este cuate? ¿Cómo estará? ¿Lo tienen prisionero? Ahí lo saca. Ojo, ¿esto dónde pasa? Toda esta escena está pasando en donde está José. Y no ves en ningún momento que se les diga como de, ay, fueron por el hermano al calabozo. O sea, ¿no? Probablemente José tenía al hermano hasta con ciertas comodidades por ahí. ¿Y qué onda con eso? Fíjate, verso 24. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José, ¿cómo están? Y él dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía?
Ellos respondieron: bien, va a tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron haciendo reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Ellos esperaban ser tomados por esclavos, esperaban ser atacados, esperaban algo hostil. Y sin embargo, el siervo de José los toma, los lleva a casa de José, les da agua para que laven sus pies por el viaje y toda esta onda, y todavía hasta les alimenta a los asnos. O sea, básicamente es: te lavo el coche y todavía le pongo gasolina, bro. Así es como actúa Dios con nosotros. Tú y yo nos descarriamos, Dios envía a Jesús. Tú y yo pecamos, Dios nos restaura. Tú y yo nos alejamos y vivimos a nuestra manera, Dios nos invita a ser sus hijos. Si somos así brutalmente honestos, transparentes, si tú estuvieses en la posición de un hombre como José, ojo, solo hay una persona encima de ti, el faraón. Y todo lo que es de este hombre, tú eres el que lo administra. Imagínate los recursos, el poder que tenía José, todo el imperio que tenía a su disposición. Y de repente llegan aquellos que te han hecho daño delante de ti a pedirte ayuda. La neta, ¿qué haces? Con todos esos recursos, desaparecerlos no es difícil. Y sin embargo, José no hace esto. Y por ahí incluso puedas pensar en chamaquearte y decir: no, es que claro, o sea, José por supuesto que no los iba a matar ni los iba a tomar por esclavos, porque no se va a rebajar a su nivel. No puede ensuciar sus manos porque él es inocente. Y tú puedes pensar esto: yo no voy a rebajar a ese nivel. Simplemente pues José no está obligado a ayudarlos, que se rasquen con sus propias uñas. Si José pudo, ¿por qué ellos no? La revancha, el venganza, como el desquitarte es algo súper natural. Es algo totalmente humano. Pero el perdón es algo totalmente divino. Es algo totalmente sobrenatural. No es natural en nosotros. No es normal en nosotros decidir actuar de esta forma con quien nos ha hecho daño. No está en nosotros el decir: voy a perdonar, voy a tratar bien. No está. Y sin embargo, José hace esto, ¿sabes? Con sus hermanos. Ahora, ¿por qué está haciendo José de esta forma con sus hermanos? Lo hemos visto toda la historia de José, porque Dios está con José. Y José actúa a la manera de Dios, no a la manera que un hombre natural actuaría. Y quiero ser bien como puntual en aclarar esto, porque creo que es muy importante. Hasta aquí, José ha sido gentil, ha sido bondadoso con ellos, ha provisto para ellos alimento, agua, todo este tema. Y puedes ver ciertamente ciertos elementos indispensables de perdón, porque José no tiene como una intención de hacerles mal, no tiene como una intención de como ser gandalla con ellos, de desquitarse. Entonces tú puedes ver elementos de perdón en su corazón. Puedes ver que realmente en el corazón de José este es un tema que él ya soltó, ya rindió a Dios, y en el cual él está en paz con Dios. Pero a pesar de esto, ves prudencia en José. Hasta aquí ellos no saben quién es José. Va a ser hasta el capítulo 45, después de varias pruebas más que vamos a ver, que José se va a mostrar a sus hermanos
y les va a revelar quién es. Entonces lo que quiero decirte es esto: si tú has sido víctima de abuso, violencia, maltrato o algún crimen, entonces tú puedes en tu corazón arreglar el tema con Dios y experimentar y disfrutar la paz de Dios y disfrutar de cómo Dios limpia en tu corazón esta situación. Sin embargo, también necesitas ser prudente y sabio de no exponerte. Y te digo esto porque quizá hay gente que está batallando con este tema como de, hijo, es que ¿cómo? O sea, tengo que acercarme a esta persona y tengo que ir y tengo que darle de comer y sabes, necesitas ser muy prudente. Necesitas orar y clamar a que Dios te dé prudencia y cuidado en este tema para no exponerte a ti, exponer a tu familia otra vez a estas cosas. Pero a pesar de eso, en tu corazón tú hoy puedes ser libre de esa carga. En tu corazón hoy tú puedes ser limpiado de eso. En tu corazón hoy tú puedes rendir eso a Dios y disfrutar de cómo Dios te regala la paz que no has experimentado. Y ciertamente vamos a ver que hay temas de arrepentimiento en los hermanos de José. La actitud que tienen de venir a humildemente pedir alimento, ¿no? O sea, como cómo se humillan delante de él. O sea, está como tema de Judá diciendo, pongo mi vida por la de mi hermano. O sea, como ves estos elementos. Pero repito, necesitamos ser muy prudentes delante de Dios. Entonces puedes entregar esta situación y ruega a Dios por sabiduría, de modo tal que no te expongas otra vez a estas cosas y que no como... Sí me explico, ¿no? Entonces, para terminar, verso 31 al 34, dice así: y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a la primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Ok. José ve a su hermano Benjamín y se conmueve en sus entrañas, es decir, o sea, como todo su interior es como se quiebra y se va a llorar. Ahora, tú podrías decir, no, pues qué sensible José. José no ha visto a este hermano en más de 20 años. Ahora, no es que sus otros hermanos no le importen, pero este hermano comparte madre con él. ¿Y te acuerdas que su mamá ya murió? Entonces, en cierto sentido, este hermano es la única conexión que José tiene con su mamá. Y es, o sea, la Biblia nos enseña que Benjamín es el menor, el más chiquitito. Entonces, probablemente José había dejado ver a Benjamín siendo un niñito y ahora lo tiene delante de él. Y José se conmueve y va y llora. Y ves esta como, me encanta cuando ves esta personalidad y emoción de las personas en la Biblia. Pues ves, o sea, llorar es válido. Va y llora. Y después se levanta y se lava el rostro y ordena que sirvan la mesa, ¿no? Y ahora esto es muy, muy, muy padre de ver. Es bien interesante, pero a la vez que es interesante, es muy vergonzoso, tanto para el pueblo de Dios como para nosotros. Porque esencialmente vamos a ver que hay 3 mesas para comer. Sirven la mesa de José, sirven la de los hermanos de José y también la de los egipcios que comían con José. Ahora, la Biblia nos aclara el porqué de esto. Porque los egipcios no pueden comer pan con hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Quiero que cheques esto. En aquel momento de la historia, el pueblo egipcio, era un pueblo tan racista que no se mezclaba con otras culturas. De hecho, tú puedes leer escritos de Heródoto, el historiador griego, en el cual él muestra que, por ejemplo, los sacerdotes egipcios ni siquiera comían o bebían cosas que fueran importadas, que no fueran así como locales. Porque los egipcios tenían esta idea equivocada de que ellos provenían de los dioses. Entonces eran una cultura superior a los demás. Entonces por eso eran súper meticulosos en no mezclarse, al punto de que ni siquiera compartían la mesa con los hebreos, por ejemplo. Y quiero que cheques esto, o sea, José
es un cuate que está en la cima y aún así la gente que vive con él no come con él. O sea, quiero que veas lo importante que era para ellos el no mezclarse. ¿Y por qué te digo que esto es interesante y vergonzoso? Porque tú puedes ver en la historia del pueblo de Israel cómo ellos hicieron un verdadero desastre de mezclas con todos los pueblos. Y vamos a darles nuestras mujeres y vamos a tomar las suyas y no sé qué, y nos vamos a mezclar con estos y con el otro, y van y pecan y fornican y van con otros dioses, y hasta tienes a los reyes, ¿no? Tienes a Salomón haciendo eso, o sea, un montón. Y es bien interesante porque tú puedes ver en el Antiguo Testamento que el pueblo de hecho tenía la instrucción de no mezclarse con los demás, y hacen un reverendo relajo. Y vemos como un pueblo, como los egipcios, cumplen Jeremías capítulo 2, cuando Dios les dice, vayan y vean a los otros pueblos. Y cómo aunque sus dioses son falsos, sus pueblos no los han abandonado. Y esencialmente vemos a gente que es engañada y aún así es más fiel que aquellos que tienen la verdad. Y es vergonzoso para nosotros como cristianos también, porque tristemente hoy en día sigue habiendo personas que están comprometidas con alguna basura de las que vende este mundo y están mucho más comprometidas de lo que tú y yo estamos con el evangelio. Y son mucho más fieles y mucho más dedicadas y mucho más esforzadas que nosotros. Y no es porque estoy hablando como un tema de hacer, pero es un asunto de fidelidad. Tristemente hay gente que abraza la mentira mucho mejor de lo que nosotros abrazamos la verdad. Y esta es una muestra. Este pueblo estaba tan dispuesto a no mezclarse que ni siquiera compartían la mesa. Finalmente, ves esta prueba de José a sus hermanos, es una de las tantas que les pone. Pero ves que sirve a todos en la mesa. Antes de eso hay un detalle bien importante, casi lo paso. José los sienta a todos en la mesa en orden de edad. ¿Ves que dice al mayor conforme a su primogenitura y al menor conforme a su menor edad? Ahora, si tú tienes a 11 tipos delante de ti, ¿qué probabilidad hay, sin conocerlos, de que tú agarras y digas, tú eres el mayor, tú siéntate aquí, después sigues tú, siéntate acá, luego tú, ven acá, tú pásate para allá, tú ven aquí, y tú eres el más chiquito, vente para acá? Sin conocerlos. La probabilidad es como de 1 en 40 millones de no sé qué, algo así. ¿Estás de acuerdo? O sea, es bajísima. Y entonces ves a este cuate poniéndolos ahí y ellos atónitos como, ¿qué onda con este vato? ¿Quién es o qué? ¿Por qué nos pone así, no? Y ves esta prueba de José poniendo 5 veces más que a todos los demás con Benjamín. Y entonces ves a José en cierto sentido como viendo su reacción. ¿Cómo reaccionaban cuando alguien era más favorecido que ellos? Cuando alguien que ellos consideraban menor. Quizá José recordando cómo sus hermanos reaccionaban cuando su padre lo favorecía a él. Y esto, mi hermano, debe llevarnos a nosotros a pensar, ¿cómo tú y yo vemos a los demás? ¿Como menores? Porque Filipenses capítulo 2, verso 3 nos dice que los veamos como superiores a nosotros mismos. Y si eres telea, dice como mejores que a ti. ¿Cómo reaccionamos tú y yo ante el favor de Dios hacia otras personas? ¿En envidia? Un pastor dice que es como el mal del trapecista. El que ve al trapecista saltar y dice, wow, qué padre. Y después de 10 minutos dice, ojalá que se caiga. Así somos a veces. Wow, qué padre que Dios te está bendiciendo, ojalá que te caigas. Porque esencialmente cuando tú y yo estamos viendo algo de una persona y nos molesta que Dios le bendiga, es porque probablemente estamos pensando, él no se lo merece, yo sí. Y en ese momento acabas de demostrar que no lo mereces. Aterrizaje y descarga. ¿Cuál es esa situación o área en tu vida en la que tú dices, Señor, no quiero, esta no es mi voluntad, pero necesitas ver que la voluntad de Dios sobrepasa la tuya? ¿Cuál es el que dices, oh, no quiero mandar a mis hijos a Egipto y Dios te está diciendo, confía en mí? 2, ¿te has encontrado como Jacob en verso 6?
buscando culpables de tu situación, en lugar de voltear y ver a Dios en arrepentimiento y fe y decir, Señor, necesito aprender a confiar en ti, rescátame, ayúdame, enséñame, permíteme disfrutarte. En lugar de eso te has encontrado buscando culpables. Es que tú me dijiste, es que ella me hizo, es que, Marcelino, no sabes. 3, ¿cómo reaccionas cuando ves que alguien que consideras menor que tú es favorecido? Recuerda, en teoría, no hay nadie que deberías considerar menor que tú. Porque Filipenses capítulo 2, verso 3, dice que los consideres como mejores que a ti mismo. Así es como se vive a la manera de Dios, mi hermano. Viendo las cosas como Dios las ve, amando lo que Dios ama, haciendo lo que Dios hace. ¿Oramos? Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, mi Dios, porque eres misericordioso. Mi Dios, te suplico que nos ayudes a verte en medio de nuestra situación. Ayúdanos a experimentar cómo tu voluntad es mucho más rica, mucho más hermosa, mucho más grande que la nuestra, Señor. Cómo tus caminos están por encima de los nuestros, Dios. Y ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a poder tener genuino arrepentimiento y no psicosis y remordimiento por el pecado, Señor, sino un genuino arrepentimiento que nos lleve a ser más como tu Dios. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Y mi Dios, gracias, Señor, porque tú sabías que nosotros no podíamos hacerlo solos. Y nos has dejado a tu Espíritu Santo y a tu Hijo, Señor, para guiarnos y tu palabra para instruirnos, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, porque tú sabías, Dios, que te necesitábamos también en medio del camino. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Y ya sabes qué hacer, familia. Si a la luz de lo que hemos estudiado hoy, hay áreas de tu vida en la que tu voluntad ha sobrepasado a la voluntad de Dios y no has sido intencional en obedecer, y no has confiado en Dios, tienes una oportunidad para arrepentirte genuinamente. Tienes una oportunidad para entregar y rendir tu vida a Dios. Y entonces sí poder disfrutar de que el resto de tus días, tu vida pueda ser a la manera de Dios. Síguele, ora, ponte a cuentas con Él. Y cuando estés listo, ponte de pie y oremos juntos.